Este es el resumen del primer capítulo del libro Principios del Aprendizaje y Conducta por Michael Domjan. Nos centramos en explicar rápidamente los 5 temas que abarca el capítulo, uno por cada integrante. El primero, mí, Matías Barrera, el segundo por Tomás Moscoso, el tercero por Juan Lucas Carvajal, el cuarto por Esteban Espinosa y el último, pero no menos importante, Benjamín Ramírez. Empezando por el doctor Michael Domjan, es un profesor de psicología en la Universidad de Texas en Austin. El profesor se destaca por un enfoque funcional del condicionamiento clásico, que ha seguido en estudios sobre el condicionamiento sexual y el aprendizaje de la aversión al gusto. Recibió en 2014 el premio Duhef Distinguished Scientific Contributions Award de la División 6 de la Asociación Estadounidense de Psicología. El primer tema del capítulo son los antecedentes históricos del aprendizaje, iniciando con el ya muy conocido René Descartes, quien primeramente postuló el dualismo cartesiano. Según Domjan, el dualismo cartesiano propone que hay dos tipos de conducta humana, la voluntaria y la involuntaria. El comportamiento involuntario consistiría en reacciones automáticas a estímulos externos y es mediada por un mecanismo especial llamado reflejo. Por ejemplo, cuando acercamos mucho la mano al fuego, automáticamente por el dolor, sacaremos involuntariamente nuestra mano. La conducta voluntaria, por otra parte, no debe ser desencadenada por estímulos externos y ocurre debido al propósito consciente de la persona de actuar de esa manera particular. Por ejemplo, la decisión de tomar algún objeto como un vaso y llenarlo de agua para su consumo. Gracias a los órganos sensoriales se detectan los estímulos ambientales, los cuales se transmiten al cerebro conectado a la glándula pineal. Siguiendo con el dualismo cartesiano, se postula el innatismo. Descartes decía que la mente tenía ideas innatas, las cuales están desde el nacimiento en los humanos, independiente de la experiencia. Pero John Locke no estaría de acuerdo con el innatismo y para él la mente sería una pizarra en blanco, de ahí la palabra en latín, tabula rasa, que se iría escribiendo por la experiencia dando inicio al empirismo. Y Thomas Hobbes propuso el hedonismo, que consiste en que la conducta voluntaria es dirigida por conseguir el placer y evitar el dolor. Volviendo con el empirismo, los empiristas británicos, como otro aspecto importante del funcionamiento de la mente, involucran el concepto de asociación, adoptando dos conjuntos de leyes. La ley primaria fue originalmente planteada por Aristóteles, que propuso tres principios: la contigüidad, la semejanza y el contraste. La contigüidad propone que dos eventos quedarán asociados si de forma reiterada ocurren juntos en un espacio de tiempo. Los principios de semejanza y contraste plantean que dos cosas quedarán asociadas si son semejantes en algunos aspectos. Las leyes secundarias fueron propuestas por Thomas Brown. Él propuso que varios factores influyen en la formación de asociaciones entre dos sensaciones. Estas son la intensidad y la frecuencia. Charles Bell y Francois Magendie demostraron que en la transmisión de la información sensorial de los órganos sensoriales al sistema nervioso central y de la información motora del sistema nervioso central a los músculos participan nervios separados. Iván Pavlov se quedó con el principio del nervismo, el cual trata de que todas las funciones fisiológicas importantes son regidas por el sistema nervioso. Hablando de las contribuciones, la metodología del empirismo ha ayudado a la psicología y a la educación enormemente. En esta última, la experiencia como método de enseñanza ha sido fundamental en la educación escolar y universitaria, siendo la experiencia la forma más efectiva, el cual se puede ir reforzando a diario, ganando más aprendizaje por experiencias vividas. Otro aporte a la educación, y cito, según Vicky Salazar, Descartes no era pedagogo, posiblemente no tenía intenciones de contribuir con tal disciplina, pero su aportación a la pedagogía consiste en la duda como método y la discusión como técnica, argumentando que el pensamiento es el medio para no tener dudas fundamentándose en el ser la duda de las percepciones. Para continuar con la idea de mi compañero Matías, los estudios de Pavlov permitieron avanzar dentro del estudio del aprendizaje con los animales, los cuales después nos llevaron a avances dentro del aprendizaje humano. Los principales intereses fueron temas como la cognición comparada, la evolución de la mente, la forma en la que opera el sistema nervioso y el desarrollo de modelos animales para el estudio de la conducta humana. Dentro de esto también cabe destacar la cognición comparada y la evolución de la inteligencia. Para esto tenemos que ver al autor Charles Darwin, que
Tomó la idea de Descartes, desarrollando sobre todo la que decía que los humanos tienen una posición privilegiada en el reino animal, siendo que sus reflejos serían lo que más compartimos con estos. Darwin sostuvo que el hombre desciende de alguna forma de vida inferior. A su vez cuestionó que la evolución solo fuera física y que en esta hubieron cambios en las capacidades psicológicas que permitieran estos cambios. Esto lo llevó a pensar que la mente humana es producto de la evolución. A su vez, George Romanes propuso un criterio donde sugirió que para identificar la inteligencia se debería determinar si un animal aprende a hacer ajustes o modificar los antiguos de acuerdo a los resultados de su propia experiencia. Volviendo con Pavlov, este continuó con sus estudios de conductismo pensando que el sistema nervioso era quien controlaba los aspectos fisiológicos. Pero en 1902, dos investigadores británicos, Bayliss y Starling, publicaron resultados que demostraron que en páncreas, un importante órgano digestivo, está más controlado por las hormonas que por el sistema nervioso. Esto a Pavlov lo llevó a considerar sus estudios del condicionamiento para empezar a utilizarlos como una forma de estudiar el aprendizaje dentro de los animales. Tiempo después se empieza a creer que los estudios conductuales del aprendizaje pueden proporcionar indicios sobre la maquinaria del sistema nervioso. Después se empieza a ver los modelos animales de la conducta humana. En la era moderna del aprendizaje animal, era creencia que la investigación realizada con animales pueda proporcionar información que nos ayude a entender mejor la conducta humana. Hacer inferencias sobre la conducta humana a partir de la investigación con otras especies de animales puede ser peligroso y polémico. Las inferencias son peligrosas si no están justificadas y son polémicas si no se entienden bien las razones para el uso del modelo. Los modelos se han desarrollado a partir de la investigación con diversas especies, incluyendo varias especies de primates, palomas, ratas y ratones. Para poder continuar con el tema, tenemos que definir lo que entendemos por aprendizaje y lo que entendemos por desempeño. El primero, pudiéndose describir como un cambio duradero en los mecanismos de la conducta, los cuales involucran estímulos y o respuestas específicas, que es resultado de la experiencia previa. Por otro lado, el desempeño se refiere a todas las acciones de un organismo en un momento particular. Incluso la ejecución de una respuesta simple, como saltar a la piscina, está determinada por factores múltiples. Sin mencionar que gran parte del propio aprendizaje se debe a la observación del propio individuo. Con esto ya aclarado, podemos comentar el cómo el aprendizaje y el desempeño tienen una estrecha relación, ya como antes lo he mencionado, el aprendizaje muchas veces se ve reflejado en el desempeño de las cosas más simples como tomar un vaso de agua hasta poder responder una prueba, aunque estas últimas en su mayoría no logran reflejar correctamente el aprendizaje de una persona. Para dar un ejemplo de una contribución en base al desempeño, podemos hablar del experimento en ratas de Tolman y Honsick en el año 1930, en donde se pudo demostrar la diferencia entre aprendizaje y desempeño. El experimento consistió en colocar a dos grupos de ratas en laberintos y dejar que llevaran al centro por 10 intentos. La diferencia entre los dos grupos es que uno de los grupos recibió reforzamiento y el otro no. Con esto redujeron los errores y el tiempo del grupo con reforzamiento. En el ensayo número 11 se tomaron algunas de las ratas sin reforzamiento, se les alimentó provocando que sus errores y tiempo fueran comparables a las ratas que recibieron reforzamiento en los 10 intentos anteriores. Por lo cual se llegó a la conclusión de que las ratas, gracias al estímulo, manifestaron su aprendizaje y con esto a su vez mostraron un mejor desempeño. La metodología